tal? ¿Cómo están? Les saluda Martín Pinedo. Soy experto en conciliación extrajudicial y en esta oportunidad, agradeciendo la gentil invitación, vamos a conversar unos breves minutos respecto del panorama que actualmente presenta la conciliación extrajudicial en el Perú. Yo creo que antes de entrar en materia, primero tenemos que refrescar algunos conceptos. La conciliación extrajudicial está inmersa dentro de lo que nosotros conocemos como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, por lo menos en nuestro país, son concebidos como aquella forma de resolución de conflicto distinta a la forma tradicional de abordarlos, que es a través del proceso judicial. Y presentan una serie de características, ¿no? Por lo menos en nuestro país, desde la década del 90 del siglo pasado, ha habido una serie de justificaciones respecto de por qué es que es conveniente utilizar mecanismos distintos al juicio, al mecanismo tradicional. Miren, primero, obviamente en nuestro país el Estado se ha encargado de facilitar, de promocionar el acceso a mecanismos de resolución de conflictos distintos al Poder Judicial. Recuérdese, por lo menos en la década de los 90, es que comienza a establecerse un ordenamiento interesante a través de la dación de la Ley de Conciliación 26.872 y también la Ley General de Arbitraje, ¿no? Es todo un tema además, ¿no? Pero digamos, el punto de coincidencia entre la conciliación y el arbitraje es que ambos se constituyen en mecanismos alternativos de resolución de conflictos que el mismo Estado peruano se encargó de promocionar, no necesariamente como una forma de descargar el proceso, digamos, la carga procesal del Poder Judicial, sino en realidad se trata de proveer a los justiciables otro tipo de mecanismos más céleres y más económicos, ¿no? La idea, además, en el caso de la aplicación de los mecanismos alternativos, es proveer a los justiciables soluciones mucho más rápidas y mucho más eficientes, ¿no? Con una menor inversión en lo que respecta a costos económicos y costos de tiempo, ¿no? Y por lo menos en el caso de la conciliación, lo que se busca es aumentar la participación de las partes en la búsqueda de soluciones a través, ¿no?, del diálogo y la búsqueda de soluciones que en principio sean mutuamente satisfactorias, ¿no? Y obviamente una consecuencia que no siempre se da, ¿no?, es la descongestión de la carga de los tribunales de justicia. No es dramática porque hay que asumir que no toda controversia va a ser conciliable o va a poder someterse a un arbitraje, pero digamos, a nivel de información estadística es importante reconocer que buena parte de estas controversias que transitan por conciliación, por ejemplo, se pueden resolver de manera directa, como veremos en su momento, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que presenta el empleo de mecanismos alternativos de manera general? La celeridad, la flexibilidad, la confidencialidad, la economía y una solución especializada. Entonces, en términos generales, ¿no? Y por lo menos, si tratamos de ubicarnos un poco para entrar en materia, podríamos dividir los mecanismos alternativos en dos grandes grupos. Un primer grupo es el de los mecanismos de autocomposición, es decir, donde los propios sujetos que intervienen en el origen del conflicto son los que se van a dar su propia solución en la medida de que esto sea posible, y para ello van a desplegar esfuerzos reposados en el consensualismo y en la voluntariedad. Dicho de otra manera, en los mecanismos de autocomposición son las propias partes involucradas en la controversia las que van a intentar darse su solución. No siempre podemos garantizar un resultado, es evidente, pero es importante reconocer que en la práctica se dan casos en los que los conflictos pueden manejarse a través del empleo de una negociación directa, que básicamente es un proceso de resolución de conflictos sin intermediarios, en el cual son las propias partes involucradas en una controversia las que tratan de darse una solución de manera dialogada. Hay todo un arte, además, en lo que respecta a saber negociar, ¿no? Y luego tenemos mecanismos que son similares, donde vamos a encontrar la participación secundaria de un tercero. Estos casos son los casos de mediación y conciliación. En teoría, digamos, hay una serie de elementos que asemejan la conciliación y la mediación.
vamos a encontrar partes en conflicto que buscan la participación secundaria de un tercero y este tercero lo que hace es crear un espacio de diálogo para que las partes intenten darse su propia solución en la medida que así lo puedan lograr, si es que lo desean. Pero, digamos, la labor del mediador en una mediación queda ahí, es decir, ser un moderador, un director de una mesa de debates que establece quiénes son los que hablan primero, ¿no? El tema de los turnos, quién habla después, el tema de convocar a las sesiones plenarias y sesiones por separado con cada una de las partes, pero esa función queda allí. En el caso del conciliador, en términos generales, podemos afirmar que el conciliador tiene además una facultad que lo distingue del mediador y que es muy importante recalcar, que es básicamente que el tercero llamado conciliador no queda en esta labor, digamos, procedimental, secundaria, sino que además tiene esta facultad de poder proponer a las partes fórmulas de solución a su controversia, que las puede plantear en ausencia o deficiencia de las fórmulas de solución que podrían hacerse las partes durante el mismo procedimiento de conciliación. Es más, un autor argentino muy reconocido, Roque Caivano, denomina a la conciliación como un mecanismo de negociación asistida. Esto es, que cuando las partes no pueden negociar de manera directa, lo que hacen es buscar la ayuda de un tercero que las ayude a negociar, ¿no? Entonces, este sería, en todo caso, un primer grupo de mecanismos de autocomposición donde la solución depende de las partes. Característica muy importante es que al depender de la coincidencia o confluencia o voluntad de las partes, no necesariamente podemos garantizar un resultado. Y si se da un resultado, este será producto del consenso, ¿no? Nadie puede obligarte, por ejemplo, a conciliar. Y tenemos un segundo grupo de mecanismos, ¿no?, de resolución de conflictos, que son los mecanismos heterocompositivos. Aquí la figura es que va a participar un tercero, pero este tercero está provisto de facultades legales para, de manera similar a la de un juez, ejercer el acto de decisión de la controversia, imponiendo esta solución del conflicto a las partes. El ejemplo típico lo tenemos en el caso del arbitraje, ¿no? En el caso del arbitraje vamos a encontrar un tercero que parece un juez, un tercero que guía un procedimiento parecido a un juicio y que resuelve a través de un instrumento que es parecido a una sentencia. Pero obviamente la definición más elemental del arbitraje, que es la justicia privada, supone pues un tercero que en el caso peruano está provisto de facultades que provienen pues del mandato constitucional, ¿no?, del artículo 139, numeral primero de la Constitución, que señala pues que son los jueces los que resuelven la controversia y por excepción los árbitros y los jueces del fuero privativo militar. En el caso del arbitraje, recordemos que a diferencia de los mecanismos de autocomposición, al ser un mecanismo de heterocomposición es un tercero, ¿no?, ajeno a las partes, el que está provisto de estas facultades para resolver la controversia. De ordinario, la labor del árbitro es resolver, entonces, a través de la expedición de un laudo. Entonces, en nuestro sistema de resolución de conflictos, el sistema peruano, por lo menos podemos enmarcarlo de esta manera. Históricamente, determinada cantidad de conflictos iban directamente al órgano jurisdiccional a fin de que sean resueltos a través de la expedición de una sentencia. Y recuérdense las características del proceso judicial, es decir, el proceso judicial es un proceso de doble instancia, es un proceso en el que el juez resuelve la controversia, es un proceso en el que hay una secuencia en el que alguien gana y alguien pierde, ¿no? ¿Qué sucede? El marco normativo, por lo menos actualmente, señala que existen, por lo menos a nivel general, dos grandes mecanismos distintos al Poder Judicial dentro de este concepto de mecanismos alternativos. Por un lado tenemos el arbitraje, que actualmente está regulado por el Decreto Legislativo 1071, por el cual tenemos un árbitro, ¿no?, que es el que da la solución a la controversia a través de la expedición de un laudo arbitral, ¿no? Sabemos de ordinario que buena parte de las controversias que se someten a arbitraje supone la imposibilidad de tramitar esa controversia en el órgano jurisdiccional. Es decir, la función del árbitro es resolver la controversia. Y luego tenemos el caso de la conciliación, regulada por la ley 26.872, habíamos dicho. ¿Qué ocurre en estos casos? La conciliación, a diferencia del arbitraje, supone un intento previo, vamos a explicar eso luego en qué consiste, que es concebido como un requisito de procedibilidad para determinadas materias en determinados lugares. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que las partes
por mandato legal van a tener que intentar llegar a un acuerdo a través de una conciliación, porque es concebida como un requisito de procedibilidad. Y en aquellos casos donde se llegue a un acuerdo, obviamente se suscribirá un acta que por lo menos a nivel de valor legal, un acta de conciliación con acuerdo tiene un valor similar al laudo arbitral de una sentencia. Pero también ocurrirá que, como decíamos hace un momento, no es obligatorio llegar a un acuerdo, entonces lo que va a pasar es que algunos conflictos, digamos que transitan por la conciliación sin éxito, ya sea que no se resuelven por la falta de acuerdo o por la inasistencia de una o ambas partes, entonces se cumple con el requisito de procedibilidad y recién ahí se habilita para que el tema de fondo sea visto por el órgano jurisdiccional. Muy bien, entonces, ¿por qué hablamos de una complementariedad? Muy sencillo, porque no es que el arbitraje y la conciliación sean competencia del Poder Judicial, sino que nótese en esencia que ambos mecanismos, el arbitraje y la conciliación, se complementan y necesitan de alguna manera de la existencia del Poder Judicial. ¿Por qué decimos esto? Y hay un beneficio mutuo además. ¿Por qué? Porque miren, si hay un laudo, ¿no? El tema de fondo, decíamos, no lo resuelve el juez, sino lo resuelve el árbitro, y es un caso menos que va a conocer el juez. En el caso de la conciliación, si hay acuerdo a través de un acta con acuerdo, entonces ese tema de fondo ya no lo ve el juez, con lo cual también habría cierto tipo de descarga procesal. Pero miren, en el caso de que el laudo arbitral o el acta de conciliación con acuerdo no se cumplan de manera voluntaria, entonces la parte que ha triunfado en un arbitraje o las partes que tienen un acuerdo que no se ha cumplido en vía de conciliación necesitan recurrir ya directamente al órgano jurisdiccional. Ya no para ver el tema de fondo, sino para ejecutar, es decir, ir directamente al Poder Judicial para ejecutar el acta que contiene el acuerdo o el laudo que contiene la decisión del árbitro. Entonces, las partes que transitan por un arbitraje o por una conciliación necesariamente van a tener que recurrir al órgano jurisdiccional para hacer valer lo que señalado en el acta o en el laudo, pues, digamos, cuando tenga que hacerse, ¿no? De manera ejecutiva. Muy bien. Y entonces, hablamos de la conciliación, pero antes de entrar en materia, pienso que es preciso dar una definición que yo encontré en un libro hace muchos años, un libro de un autor trujillano, el doctor Gilmer Segarra, que es una definición bien amplia, ¿no? Que nos puede ayudar a clasificar posteriormente a la conciliación. Miren, en esta definición se habla de que la conciliación es un acto voluntario que realizan las partes ante un tercero llamado conciliador, siempre que se trate de derechos disponibles, haciendo uso de su libre voluntad y de su ánimo de conciliar para poner fin a su conflicto de intereses, ya sea concluyendo el proceso iniciado para el caso de la conciliación procesal o judicial, o evitando el que pueda iniciarse para el caso de la conciliación preprocesal o extrajudicial. Entonces, acá hay una serie de elementos que es importante resaltar. Primero, que en la conciliación siempre se va a apoyar en la voluntariedad. Es decir, el resultado del acto conciliatorio no puede ser impuesto a las partes, ¿no? Nadie puede obligarte a llegar a una conciliación si no es que si tú y tu contraparte han merituado digamos, la conveniencia de llegar a un acuerdo y ambos están, puede sonar muy elemental, pero ambos están de acuerdo en llegar a un acuerdo, ¿no? Pero no se puede conciliar cualquier materia, sino que en principio lo que dice la norma es que solamente se pueden conciliar, en principio, derechos disponibles. Los derechos disponibles son aquellos derechos que, independientemente de la posibilidad de valoración económica, son objeto de libre disposición. Es decir, tú puedes conciliar aquello que puedes renunciar, ¿no? Pero el contexto es que esa conciliación reposa en la libre voluntad y en el ánimo de conciliar. Por eso es que para algunas personas, cuando las invitan a una conciliación, no tienen ese ánimo y entonces es muy difícil poder garantizar un resultado respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo. O sea, ambos tendrían que estar con ese ánimo, ¿no? Pero la conciliación se puede realizar en varios contextos. Entonces, puede ser para evitar iniciar un juicio, estamos hablando de una conciliación extrajudicial o prejudicial, o para concluir un proceso judicial que ya se inició, es decir, una conciliación judicial. Y además,
tenemos conciliación de naturaleza administrativa, como ocurre en el caso de las demunas o en el caso del Indecopio o algunas instituciones, donde son funcionarios los que ejercen pues esta labor de conciliación, ¿no? Entonces, yo creo que para entrar en materia vamos a descartar, por ejemplo, el análisis de la conciliación judicial a cargo de los jueces, la conciliación administrativa a cargo de los funcionarios públicos, y vamos a hablar exclusivamente de la conciliación extrajudicial, que es la que nos interesa, que está regulada en la Ley de Conciliación 26.872. Curiosamente es ley de conciliación, no es ley de conciliación extrajudicial. Entonces, pero miren lo que ocurre. Vamos a ver que en la práctica se concibe la conciliación como un requisito previo, ¿no? Como requisito de procedibilidad, un requisito previo antes de demandar sobre determinadas materias. Entonces, uno podría suponer que si actualmente tienes una controversia judicializada, ya no podría utilizarse la conciliación extrajudicial y tendríamos que apoyarnos en la conciliación judicial regulada en el Código Procesal Civil. En parte es correcto ese razonamiento, pero también si ustedes revisan la regulación de la conciliación establecida en el Código Procesal Civil, también se habla de la posibilidad de que las partes, ¿no?, si lo desean, pueden, estando en un proceso judicial en curso, en trámite, pueden concurrir a un centro de conciliación extrajudicial y si llega a un acuerdo, presentarle el acta de conciliación al juez para solicitar la conclusión del proceso, previa homologación. ¿Pero quién concilia? ¿No? Habíamos dicho que existen tres tipos de conciliaciones y por lo tanto existen tres tipos de conciliadores, ¿no? En el caso del conciliador judicial, el conciliador es el juez, ejerce sus funciones de acuerdo a lo que está regulado en el Código Procesal Civil, pero un dato curioso es que el juez concilia porque la ley lo habilita, en este caso el Código Procesal Civil, por lo tanto no se le exige una capacitación previa. En el caso del conciliador extrajudicial, habíamos dicho, hay una ley de conciliación, hay un reglamento que establece que aquel que quiere ejercer la función de conciliador tiene que pasar por un proceso previo de formación y capacitación y luego una acreditación y luego una certificación funcional para ejercer este rol al interior de un centro de conciliación y en general todo este sistema de conciliación extrajudicial es autorizado, es supervisado y depende en última instancia del Ministerio de Justicia. Entonces, una idea es que cualquier persona capaz puede ser conciliador, no se requiere ser abogado, pero tiene que pasar por todo este proceso de formación, acreditación y certificación para poder ejercer esa función al interior de un centro de conciliación. Y solamente habíamos dicho, en tanto no es concebida como una profesión liberal, un conciliador solamente puede ejercer funciones al interior de un centro de conciliación. Y en el caso de la conciliación administrativa, bueno, habíamos dicho, ¿no? El que concilia es el funcionario. Pero tampoco se le exige de ordinario, pues, una formación previa para ejercer esa labor. Es decir, no sé, pues tú trabajas en una entidad X que ejerce función conciliador y luego te dicen ya, te desplazamos esa área de conciliación y tú concilias. La ley te faculta, sí, pero normalmente no se le exige, ¿no?, salvo casos muy, muy específicos, una capacitación previa, ¿no? Y obviamente ese conciliador ejerce esas funciones que se encuentran en una normatividad, ¿no? Entonces lo que nos importa es esta segunda, la conciliación extrajudicial, ¿no?, regulada por la ley de conciliación y que se ejerce al interior de un centro de conciliación. Ahora, ¿qué podemos decir de la conciliación extrajudicial? La conciliación extrajudicial, habíamos dicho, se encuentra regulada por la ley 26.872, ¿no? Que es del año 97, noviembre del año 97. Ya este año cumple 29 años. Y el actual reglamento de la ley de conciliación es un texto único ordenado, ¿no?, que está contenido en el Decreto Supremo 017-2021, ¿no?, que aprueba el texto único ordenado del reglamento de la ley, que fue aprobado a su vez, ¿no?, a través del Decreto Supremo 014-2008 ¿no? Entonces, ese sería nuestro marco normativo. Habíamos dicho que la ley de conciliación concibe a la conciliación, o hablando con mayor precisión, al procedimiento conciliatorio, como un requisito de procedibilidad. Es decir, que antes de interponer una demanda que verse sobre derechos disponibles, la persona que va a demandar tiene que acreditarle al juez de litigio que ha
culminado previamente de manera infructuosa pues el trámite de la conciliación ante un centro de conciliación autorizado por la ley de conciliación. Ahora, ¿qué significa esto de que la ley concibe a la conciliación como un requisito de procedibilidad? Muy sencillo. Si yo demando directamente y el juez advierte que era una materia conciliable obligatoria y que yo no cumplí con este requisito de procedibilidad, entonces el juez establece una sanción a la parte demandante, que es la declaración de improcedencia de la demanda sin posibilidad de subsanar. Me dejo entender. Y acá viene la diferencia pues, que nosotros conocemos entre el requisito de procedibilidad y el requisito de admisibilidad. Bueno, acá un comentario, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil todavía mantiene esta arcaica definición, ¿no?, de la diferenciación entre requisito de admisibilidad y procedibilidad en cuanto a requisito de forma y de fondo, ¿no? No calza esto aquí, porque en realidad para nosotros tendríamos que considerar no la ausencia de la conciliación como un requisito de forma, sino más bien ir al tema de que en caso de ausencia del requisito, si no se permite su subsanación, es un requisito de procedibilidad, de acuerdo a la moderna doctrina procesal. Y si se permite su subsanación, será un requisito de admisibilidad, ¿no? Entonces no calza esta diferenciación de requisito de fondo y de forma, ¿no? Entonces, queda claro que el artículo 6 de la Ley de Conciliación, que lo vamos a ver en un momento, contiene pues este mandato procesal dirigido a los jueces, en los cuales va a señalar justamente ese tema. Es decir, si el juez al momento de calificar la demanda se encuentra en una provincia o distrito conciliatorio donde ya es exigible la conciliación extrajudicial, entonces si verifica que no se ha cumplido con ese requisito, la sanción es declaro improcedente la demanda. ¿Ok? Ahora, un tema adicional es que el procedimiento conciliatorio básicamente es un procedimiento rápido y expeditivo, dura en promedio unos 30 días, ¿no? Y eso pues es mucho más corto en duración si lo comparamos con la duración de un proceso judicial, que de lo único que sabemos es cuándo empezamos, pero no sabemos cuánto va a durar y tampoco sabemos quién va a ganar, ¿no? Y un tema adicional es que el acta de conciliación con acuerdo tiene mérito de título ejecutivo, de acuerdo a las disposiciones del artículo 688 del Código Procesal Civil, y que es similar a una sentencia judicial, con la única diferencia de que, hablemos de manera coloquial, obviamente, ¿no? Es una sentencia dada por las propias partes. Y además, toda acta de conciliación con acuerdo debe contener obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Y un tema adicional es que las actas de conciliación con acuerdo tienen efecto de cosa juzgada. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero normalmente este efecto de cosa juzgada, es decir, que evita la revisión judicial de los hechos, evita que el documento contiene obligaciones que en caso de incumplimiento se ejecutan, no aplica, por ejemplo, para las actas de conciliación en temas de familia. Lo vamos a explicar en su momento, ¿no? Porque una cosa es que en los temas de familia existe el principio de revisión de derechos que se opone al principio de cosa juzgada. Vamos a explicarlo en su momento. Pero este tema de efecto de cosa juzgada solamente para las actas de derechos disponibles, ¿no? Y en caso de incumplimiento de los acuerdos arribados voluntariamente por las partes en un acta de conciliación, se ejecutan estos acuerdos mediante el proceso de ejecución de resoluciones judiciales, que ya habíamos dicho es el proceso de ejecución que comparten las actas de conciliación con los laudos arbitrales y las sentencias judiciales firmes y consentidas, ¿no? Y un dato adicional es que si no hay acuerdo, que es posible porque no hay una, digamos, certeza, no hay predictibilidad del acto de conciliación, porque ni siquiera sabemos si las partes van a poder llegar a un acuerdo o si lo van a desear, entonces, obviamente, posteriormente, habiéndose agotado la conciliación, se puede solicitar tutela jurisdiccional por las controversias no resueltas, ¿no? Es decir, si yo agoto la conciliación y no hay acuerdo, puedo judicializar la controversia. Pero hay un dato adicional. Si yo agoto la conciliación y no hay acuerdo, no significa que estoy obligado a demandar, porque existe la posibilidad de que si yo lo deseo, puedo volver a invitar a conciliar en tanto que el acto conciliatorio no agota derechos de las partes.
Ahora, ¿qué cosa es lo que podemos conciliar? Hay una clasificación muy interesante en la ley de conciliación respecto de lo que son las materias conciliables. Miren, tenemos una primera clasificación que habla de que se puede conciliar derechos disponibles de las partes, donde vamos a ver que esta noción es que son materias conciliables obligatorias. Eso está contenido en el artículo 7 de la ley. Y luego, en temas de derecho de familia, básicamente lo que es alimento, régimen de visita, tenencia y otros derechos que derivan de la relación familiar, esta materia conciliable está considerada como facultativa. ¿Cuál es la diferencia de estas dos materias, la obligatoria y la facultativa? Muy sencillo. En el caso de las materias conciliables obligatorias, ya hemos dicho, al amparo de lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Conciliación, esta conciliación se concibe como un requisito de procedibilidad. ¿Esto qué significa? Que antes de demandar, la norma establece un mandato procesal a las partes, que tiene que ser cautelado por el juez, de que no se puede demandar, o sea, no se puede ir al órgano jurisdiccional si es que no se acredita ante el juez el haber agotado el intento conciliatorio. Por eso se dice que es obligatoria. Pero nuevamente, esta obligatoriedad solamente está restringida, uno, a estas materias de derechos disponibles, que normalmente son los temas de derecho civil patrimonial, donde los derechos pueden valorarse económicamente, pero que son objeto de libre disposición o capacidad de renuncia, ya lo dijimos. Pero esta obligatoriedad no solamente se limita a estos derechos disponibles, sino que además va a depender de un calendario que establece el Ministerio de Justicia respecto de la implementación progresiva de la exigencia de la conciliación como un requisito de procedibilidad. ¿Ok? O sea, hay provincias o distritos conciliatorios en el Perú en los cuales no se exige la conciliación porque no están dentro de los alcances de estos decretos supremos que establece el Ministerio de Justicia, estableciendo pues la implementación de la obligatoriedad progresiva. Pero en aquellos lugares, como por ejemplo ocurre en la provincia o distrito conciliatorio de Lima, donde ya hace muchos años la conciliación es vista como un requisito de procedibilidad, es decir, se exige en temas de derecho civil patrimonial, en temas de derechos disponibles, que antes de demandar yo inicie la conciliación previa. Y obviamente, si hay un acuerdo, ya no tengo que demandar. Pero si no hay acuerdo, esa acta de conciliación por inasistencia de la contraparte o por falta de acuerdo me habilita a mí a iniciar una conciliación, iniciar un proceso judicial posterior a la conciliación. Y en el caso de la conciliación facultativa, el tema es distinto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una materia que puede ser conciliable, como ocurre con los casos de alimentos, visitas y tenencia, que para la ley de conciliación son temas conciliables, va a depender del titular del derecho si es que acciona directamente ante el órgano jurisdiccional o intenta la conciliación, pero no se le aplica esta sanción de declaración de improcedencia en la medida que no se exige para estas materias de familia. Dicho de otra manera, si, digamos, dos personas quieren discutir el tema del establecimiento de la pensión de alimentos, pueden hacerlo en sede judicial de manera directa y al momento de demandar, ¿no?, el tema de los alimentos o visitas o tenencia, el juez tendrá que admitir la demanda y no podrá declarar su improcedencia argumentando que no se ha exigido la conciliación previa porque no resulta aplicable esta exigencia al demandante. Esa exigencia solamente se da en temas de derecho civil patrimonial, no en temas de familia. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo quiero demandar, lo puedo hacer en temas de alimentos, régimen de visita, tenencia. Pero el hecho de que yo intente una conciliación no está prohibido. Y el hecho de que yo firme un acta de conciliación estableciendo alimentos, visitas o tenencia, me asegura dos cosas. Primero, que estoy suscribiendo un documento que tiene un valor similar al de una sentencia. Y una ventaja adicional de esto es que me evito las penurias de transitar por todas las etapas de un proceso, etapa postulatoria, aprobatoria, decisoria, impugnatoria, y ya llegué a un acto que es similar a una sentencia. Y que en caso de un eventual incumplimiento voy a ejecutarlo. Porque algunas personas dicen,
pero si es facultativo, entonces el valor del acta también será pues menor. No, 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 el valor del acta sigue siendo el mismo, título ejecutivo. Lo que pasa es que no es obligatorio concurrir a una conciliación previa en temas de familia. ¿Y cuáles serían esos otros temas? Bueno, por ejemplo, la liquidación de sociedades gananciales, ¿no? Y hay otros, ¿no? En el caso de la conciliación laboral, el artículo 7 de la ley de conciliación la considera como una materia conciliable, ¿no? Que opera solamente en el ámbito de los derechos disponibles del trabajador, pero en la medida que se exige que el conciliador tenga una especialización en temas laborales, que eso no existe hasta la fecha, entonces está suspendida en cuanto a la exigencia de su obligatoriedad. Algún día el Ministerio de Justicia implementará pues ya de manera abierta pues una especialización de conciliadores en temas laborales para poder verlo. En todo caso, esto se puede ver en sede administrativa, ¿no? Y también el artículo 7 en su último párrafo establece que es una materia conciliable el tema de contrataciones del Estado. Esto tenemos que verlo de acuerdo a la ley de la materia, es decir, actualmente la resolución de controversias está regulada en un capítulo específico de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Y su reglamento. Y obviamente ahí se establece la conciliación y el arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos con el Estado en etapa de ejecución contractual. No lo vamos a desarrollar obviamente ahora, ¿no? Pero miren, esta es la piedra angular del sistema de la obligatoriedad al que hacíamos referencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo 6 de la Ley de Conciliación para el tema de la exigencia de la obligatoriedad? Dice, si la parte demandante, antes de interponer su demanda, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial, entonces el juez competente declarará, no dice que puede declarar, lo obliga, declarará improcedente la demanda por manifiesta falta de interés para obrar. Ahora, algunos dirán, pero ¿por qué? Ya, entiendo el tema de la declaración de improcedencia, pero ¿por qué por manifiesta falta de interés para obrar? Bueno, miren, lo correcto hubiera sido establecer en el Código Procesal Civil una causal de improcedencia el hecho de no agotar la conciliación en aquellos lugares y en aquellas materias donde se exija como requisito de procedibilidad. Como no se hizo eso, lo que hizo el legislador delegado, porque es un decreto legislativo el que introduce este artículo, señala y dice, ¿en cuál de las causales podemos introducir de contrabando, hacer calzar esta declaración de improcedencia? Falta de interés para obrar. La técnica legislativa ha sido deficiente, pero bueno, el mandato procesal es claro. Señor juez, si usted verifica que no se ha cumplido con la conciliación previa en aquellas materias conciliables obligatorias, ¿no? Entonces usted declara la improcedencia de la demanda por falta de interés para obrar. Punto. No nos hacemos problemas. Entonces, esto es lo que dice pues el artículo 7, ¿no? El texto legal, ¿no? ¿Qué se concilia? Pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Esta es una característica muy particular de la conciliación, además. Miren, cuando hablamos de pretensiones determinadas o determinables, ya sabemos qué son los derechos disponibles. Pero, ¿qué quiere decir esto de pretensión determinada o determinable? Que es una característica que solamente la vamos a encontrar en la conciliación. Miren, la pretensión determinada es aquella pretensión que es señalada con precisión en la solicitud de conciliación. Entonces, de ordinario, quien plantea esta pretensión determinada es el solicitante. Y obviamente, si fracasa la conciliación, el solicitante luego se transformará en demandante porque va a ir al Poder Judicial y tenemos esa pretensión que va a reproducirse pues del acta de conciliación a la posterior demanda. Hasta ahí no nos hacemos problemas. Pero, ¿qué significa pretensión determinable? Primero, pretensión determinable es aquella pretensión que puede ser planteada por cualquiera de las partes que intervienen en una conciliación, es decir, el solicitante o el invitado. ¿Ok? Segundo, no es obligatorio que conste en el acta pretensiones determinables, pero la norma de conciliación establece esa posibilidad de que el solicitante o el invitado planteen durante el desarrollo de la audiencia de conciliación pretensiones distintas a las señaladas originalmente en la solicitud. Puede darse por estrategia,
puede darse por cualquier tipo de motivos. Ejemplo, yo podría invitar, miren, yo podría invitar, no sé, pues, a ver, pongamos un ejemplo, o varios ejemplos, para que se entienda esto. Pretensión determinable que puede ser planteada por el solicitante. Yo puedo invitar a conciliar a una persona por el tema, no sé, pues, del pago de alquileres, ¿cierto? Por un tema de desalojo, ¿no? Y pago de alquileres. Y de repente por ahí yo podría en la audiencia plantear además que el señor me indemnice porque me ha causado un perjuicio. No lo dije en la solicitud, pero basta que lo plantee en la audiencia para que se establezca como punto de la agenda que yo quise plantear, además del pago de alquileres y del desalojo, el pago de una indemnización. No es obligatorio que se llegue a un acuerdo, porque hemos dicho que puede haber acuerdo o no. ¿Y el invitado en qué casos podría plantear una pretensión determinable? No sé, pues en el mismo caso, el invitado va a la audiencia y dice, correcto, vamos a discutir todo eso, pero antes yo he hecho una serie de remodelaciones en el departamento y quiero que me reconozcan las mejoras. Independientemente de que se resuelva o no ese tema, se va a considerar como una pretensión determinable establecida por el invitado. ¿Me dejo entender? Y lo que va a ocurrir es que independientemente de que se pueda conversar de ello y se llegue a un acuerdo o no, el hecho es que va a plantearse en el acta respectiva como controversia que se intentó resolver esa pretensión determinable. Podríamos hablar de varios ejemplos más. Por ejemplo, imagínense, ¿no? La señora quiere invitar al papá de su hijo a una conciliación para establecer el tema de los alimentos, pero el abogado le dice, no, invítalo a conciliar para el tema del régimen de visitas. Y como él va a querer ver a su hijo, va a venir a la audiencia. Y en la audiencia le dice, antes de ver régimen de visitas, vamos a ver el tema de la pensión de alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede hacer. ¿Se puede plantear ese tema por parte del solicitante? Sí, por un tema de estrategia es totalmente válido. Pero el hecho concreto es que la pretensión determinada se establece en la solicitud, se reproduce en el acta, y eventualmente habrán pretensiones determinables que puedan plantearse durante el desarrollo de la audiencia, independientemente de que se puedan resolver o no. Y bueno, en tema de familia ya habíamos dicho, ¿no? Mira, los temas conciliables, pensión de alimentos, régimen de visita, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre disposición, ¿no? Y habíamos dicho que esta conciliación es facultativa en mérito a lo dispuesto por la ley 29876 que modificó la ley de conciliación. Y en materia laboral, bueno, se lleva a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, pero está suspendida en su obligatoriedad de acuerdo a lo señalado por el Decreto Legislativo 1070, que modifica también la Ley de Conciliación. Y en materia contractual se regula por la Ley de la Materia, que básicamente es la Ley de Contrataciones Públicas, ¿no? La Ley 32069 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-2025, Economía y Finanzas, ¿no? Pero ese es en cuanto a las materias conciliables obligatorias. Por lo menos habíamos dicho la primera, ¿no? Derechos disponibles. Tema de familia facultativo, tema laboral está suspendido, contrataciones de acuerdo a la ley de la materia. Pero hay un artículo específico que establece el artículo 9 de la ley de conciliación, qué casos la conciliación es facultativa, así como ocurría en los temas de familia. Bueno, temas de familia están incorporados también en el artículo 9. Pero en estos casos pueden ser materias conciliables, sí, pero no es exigible la conciliación como un requisito de procedibilidad. Me dejo entender. O sea, va a depender del titular del derecho si es que demanda directamente o puede transitar por una conciliación porque tiene carácter facultativo. ¿Cuáles son esos casos? Los procesos de ejecución. Es decir, ejemplo típico. Si yo tengo un título ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, tengo una letra, un cheque, un pagaré, inclusive hasta un laudo, ¿no? Arbitral. Si yo quiero, voy y lo ejecuto directamente. Pero de repente dice, bueno, vas a ejecutar una letra, mejor llámalo a conciliar y hace una novación. Reemplaza la obligación de la letra por un cronograma de pagos establecido, pues un acta de conciliación, que tiene todos los efectos. Puede darse el caso. Pero si quieres, demandas directamente la ejecución. O en los procesos de tercería, ¿no? Donde hay otra persona que tiene un derecho, pues, digamos, en discusión. También puedes demandar directamente, o si quieres, puedes invitar a conciliar, pero ahí tendrían que concurrir las otras partes, ¿no? Medio complicado. La prescripción adquisitiva de dominio también puedes demandar directamente o puedes conciliar. Por lo menos en la práctica pues puede ser el tema de que
se reconozca la condición de propietario, ¿no? Pero, bueno, es facultativo, puedes demandar directamente. En el retracto, ¿no? O derecho de preferencia también. Ahora, el inciso E dice, cuando se trata de convocatoria a Asamblea General de Socios o Asociados, también, pero ahí el gran inconveniente va a ser la cantidad de personas que podrías o que tendrías que invitar a conciliar, y entonces lo más práctico, lo más recomendable, mejor demandar directamente. El inciso F, en los procesos de impugnación judicial de acuerdo de Junta General de Accionistas señalados en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades, así como los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 150. Esto es un tema que en el reglamento, el tema de técnica legislativa deficiente, porque el reglamento de la Ley de Conciliación dice que esto es prohibido. Entonces, en tanto no hay derechos disponibles, ni siquiera debería ser considerado facultativo, por si acaso. Y los procesos de indemnización derivados de la comisión de delitos y faltas y los provenientes de daños en materia ambiental. Ojo, delitos y faltas no son conciliables. Lo que te dice es el pedido indemnizatorio derivado de la comisión de un delito o una falta y los provenientes de daños en materia ambiental. Entonces acá se habla, por lo menos en el caso de delitos, que tiene que haber una responsabilidad penal ya acreditada en sede penal, que sea una responsabilidad firme y consentida y que el agraviado no se haya constituido pues, como parte civil, ¿no? Como actor civil. Entonces, ocurre eso, ¿no? Entonces, el monto de la indemnización, si tú quieres, lo demandas directamente en vía judicial o si lo deseas puedes invitar a conciliar a la otra parte que ha sido sentenciada por un delito o por una falta, ¿no? O que ha sido ya responsable de daño ambiental. Pero es medio complicado en la práctica conciliar. Y también hay otros temas, por ejemplo, en que la conciliación es facultativa, dicen los procesos contenciosos administrativos. Hay un cachito, no sé, muy restringido donde se pueden conciliar temas en derecho administrativo, ¿no? Pero acá lo que te dice es procesos contenciosos administrativos. Estamos hablando de que estás acudiendo al órgano jurisdiccional para que pues, revierta la decisión de un órgano administrativo, desde que ya votaste la vía administrativa, también ahí es discutible, ¿no? Los temas relativos a alimentos, régimen de visitas, tenencia y otros derechos que se deriven de la relación familiar, esto fue incorporado por una norma, o sea, se repite en el artículo 7 y en el artículo 9, pero le hacemos caso al 9, que es tema facultativo. Y en los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República, según su atribución conferida en el artículo 22, acápite D de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, cuando como consecuencia del ejercicio del control gubernamental se determine que funcionarios públicos, servidores públicos o terceros ocasionaron daños y perjuicios al Estado. Bueno, de ordinario no se ve. Y no procede la conciliación. ¿En qué casos? Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada, cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, ¿cierto? Cuando se trata de derechos y bienes de incapaces, procesos cautelares, procesos de garantías constitucionales, procesos de nulidad, ineficacia y anulabilidad del acto jurídico, en los casos de petición de herencia, en los casos de violencia familiar tampoco es posible la conciliación, en los casos de desalojo, en estos casos regulados por el decreto legislativo 1177 y en la ley 28364, ¿no? Y en además pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes. O sea, en estos casos, en este catálogo, sí la norma que establece el artículo 7A es muy restrictiva respecto de lo que podemos conciliar. Acá nos prohíben, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, garantías constitucionales, se me ocurre, si yo voy a presentar un habeas corpus, y el juez me dice, no, pues tienes que invitar a conciliar a aquel que está privándote de la libertad, estamos desnaturalizando el proceso de garantía constitucional, ¿no? O en el tema de los procesos cautelares, imaginan, yo quiero presentar una medida cautelar dentro de un proceso y me dicen, no, pero invita a conciliar. O sea, ponle en conocimiento a la otra parte de esta situación. Y así, entonces, este artículo 7A nos dice, nos enumera el catálogo de temas que no necesariamente, que está prohibida la conciliación como requisito de procedibilidad, ¿no? Ahora, les decía que el procedimiento conciliatorio tiene que concluir necesariamente con la expedición de un acta. Bueno, hay una regulación ahí que habla de informes, no vamos a entrar a discutir eso ahorita, pero digamos que la forma normal o natural de un procedimiento conciliatorio es la expedición de un acta, que marca el punto final, el punto de conclusión del procedimiento. Las formas de conclusión del procedimiento están reguladas en el artículo 15 de la Ley de Conciliación. Pero en términos generales podríamos decir que el procedimiento puede concluir sin acuerdo o con acuerdo. ¿Ok?
Y en algunos casos de la conclusión del acta del procedimiento conciliatorio con un acta sin acuerdo, es decir, por falta de acuerdo o por inasistencia de la parte invitada, entonces esa acta se constituye automáticamente en un requisito de procedibilidad. Es decir, si yo invito a conciliar a una persona y ésta concurre a la audiencia, pero no nos ponemos de acuerdo, se expide un acta por falta de acuerdo. ¿En qué otros casos habrá actas sin acuerdo que se constituyen requisito de procedibilidad? Yo invito a conciliar a una persona, se le cursa la invitación, día de la audiencia no va, vuelve a cursarse la invitación, segunda inasistencia, que puede ser consecutiva o no, no viene, entonces a mí me dan el acta. Yo de solicitante sí vine, acredité mi concurrencia y la otra parte no, entonces ahí me dan el acta y eso significa que estoy cumpliendo con el requisito de procedibilidad. ¿Qué pasa si yo invito a conciliar, por ejemplo, y yo no voy y la otra parte no va? Me dan un acta, pero esa acta no me sirve como requisito de procedibilidad, ojo, porque la norma es clara cuando dice que tiene que acreditarse haber solicitado y haber concurrido y haber permanecido en el desarrollo de la audiencia. Porque también existiría otra posibilidad. Yo invito a conciliar y estoy frente a la otra parte en la audiencia y yo me retiro y no quiero firmar el acta. Yo solicitante, a mí esa acta no me sirve como requisito de procedibilidad, pero al invitado que eventualmente plantea una, no sé, pues una pretensión determinable que le puede servir como sustento para una eventual reconvención, si le sirve esa acta como requisito de procedibilidad. Miren, ojo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un acta sin acuerdo que me sirve como requisito de procedibilidad, entonces esta acta se adjunta a la demanda para acreditar el cumplimiento del requisito previo de la conciliación señalado en el artículo 6 de la ley. Pero si yo suscribo un acuerdo, ese acuerdo, esa acta con acuerdo es título ejecutivo de acuerdo al artículo 688 dijimos, y que en principio las actas de conciliación con acuerdo tienen mayor vocación de cumplimiento. Es decir, la persona que firma un acuerdo conciliatorio va a querer cumplirlo, porque nadie lo obliga a firmar un acta. Pero es garantía, ¿no?, del valor del acta que en caso de que no quiera cumplir esa persona o esas, ¿no?, digamos cualquiera de las partes, la parte perjudicada por el incumplimiento va a ejecutar las obligaciones contenidas en el acta a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales que habíamos dicho sirven para ejecutar actas de conciliación, laudos arbitrales y sentencias firmes y consentidas, ¿no? Ahora, algunos me dirán, ya, pero ¿y si es un acta con acuerdo parcial? Ok, en el caso de acuerdo parcial, en el caso de las actas, en las pretensiones que se conciliaron, es título ejecutivo, y aquellas pretensiones que no hubo acuerdo, servirá como requisito de procedibilidad, ¿no? Ok, ahora, lo que decíamos hace un rato, el acta con acuerdo tiene efecto de cosa juzgada porque resuelve la controversia, impide la revisión judicial del fondo de la controversia y en caso de incumplimiento de los acuerdos, las actas se ejecutan en sede judicial a través del mismo proceso de ejecución de las sentencias judiciales firmes y consentidas. ¿Por qué decíamos que las actas de alimentos no? O las actas de tema de familia con tenencia o régimen de visitas. Porque ahí se opone al principio de cosa juzgada el principio de revisión de derechos. Es decir, una sentencia en temas de derechos disponibles puede, digamos, modificarse. En principio no, ¿no? O sea, es inamovible. Claro, que el Código Procesal Civil dice que una sentencia puede modificarse posteriormente con un acto jurídico posterior a la sentencia, pero tiene que haber mutuo acuerdo. Si no existe ese mutuo acuerdo, simplemente esa sentencia es inamovible y se ejecuta. Pero en los temas de alimentos, régimen de visita o tenencia, la aplicación del principio de revisión de derechos supone que si varían las condiciones contenidas en el acta o en la sentencia, ¿no?, para el reconocimiento de un derecho alimentario, por ejemplo, cualquiera de las partes puede solicitar aumento de alimentos o reducción de alimentos o extinción o exoneración, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, o variación de la tenencia, atendiendo a la edad del menor, etc. Entonces, el tema de familia es un tema distinto porque estamos hablando de temas civiles, ¿no? Un tema adicional que me parece importante, ¿no?, en este panorama que estamos señalando, es que hay información. Por lo menos este es un gráfico que lo elaboró mi buen amigo William Fernández Valle, respecto a la información estadística que va
desde el año 2001, en que se comenzó ya a obtener información, ¿no?, de los centros de conciliación en funcionamiento en el Perú, hasta el tercer trimestre del año 2023, ¿no? Esta información corresponde a la cantidad de acuerdos que se han proyectado en estos años, en estos 22 años, ¿no?, a nivel de centros de conciliación públicos. Y miren, en esos 23 años casi, el porcentaje de acuerdos totales, ¿no?, la cifra habla de 137.552 casos que equivalen a 50% y algo de la totalidad de las solicitudes, claro, versus porcentajes menores de inasistencia de una o ambas partes o falta de acuerdo, ¿no? O hay casos mínimos de acuerdo parcial o de conclusión del procedimiento por decisión motivada. Pero miren, en los centros de conciliación pública, en todo este tiempo de vigencia de la normatividad, tenemos la mitad de casos de procedimientos que han concluido con acuerdo. Ese es a nivel de los centros de conciliación del Ministerio, los gratuitos, que están orientados más pues, a gente de escasos recursos y mayormente su carga procesal pues, oscila pues, entre temas de alimento, régimen de visita, tenencia, ¿no? Pero miren, en el mismo periodo, en el caso de los centros privados, claro, uno puede decir, pero mira, el 40% no han ido a las partes, Claro, a pesar, miren, de que hay un régimen, digamos, que promueve la concurrencia, porque no es que si a ti te invitan a conciliar y no vas, en un distrito conciliatorio donde ya está establecida la obligatoriedad, o sea, no es que no pasa nada, porque existen 3 sanciones, ¿no? La declaración en el caso del invitado, futuro demandado, se le tiene que poner una multa de 2 a 10 unidades de referencia procesal, se genera presunción de veracidad de los hechos señalados en la solicitud y reproducidos en la demanda, ¿cierto? Entonces, hay una serie de sanciones, no es que no pasa nada, ¿no? Y la imposibilidad de formular reconvención, que no aplica obviamente en todos los casos, ¿no? Pero a pesar de esas sanciones, hay un gran porcentaje, 40% en todo este periodo, que no han ido. Pues. No estamos hablando de 490.000 y algo de casos. Pero luego, miren, si se dan cuenta, esta cantidad es similar a la cantidad de casos que han concluido con acuerdo total. Hablamos de 484.721 casos, que equivalen al 39.7%, y si le sumamos a los casos de acuerdo parcial, sería pues 40 y algo, que superaría pues, ya aparece el conteo, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones. Le sumamos esto y ya, llegamos. 40% en un periodo tan alto, yo creo que es importantísimo reconocerlo, ¿no? Es decir, son casos que se resuelven por voluntad de las partes. Son casos que ya no se judicializan. Son casos que las partes resolvieron su controversia y de ordinario van a cumplir. Claro, habría que ver de esas actas cuántas se han ejecutado, ¿no? Que ahí es una prueba maléfica. No sabemos exactamente cuántos casos de acuerdo, pues, total o parcial se han tenido que ejecutar, pero en principio yo creo que las cifras en general en todo este periodo hasta el año 2023 son muy favorables. Es decir, yo creo que independientemente de que haya toda una discusión teórica, toda una discusión práctica respecto de la conveniencia de modificar la ley de conciliación o de incorporar los temas familiares nuevamente como materias conciliables obligatorias o incorporar otro tipo de especialidades, yo creo que hasta ahora el sistema, mal que bien, nos está dando una data muy importante y que no podemos mirarla por encima del hombro, que es básicamente que el sistema, por lo menos a nivel cuantitativo, el sistema funciona, ¿no? Estamos hablando en promedio un 40% de casos en operadores públicos y privados, en el que por lo menos existe esta expectativa de que se pueda llegar a un acuerdo. Y les voy a decir por qué funciona. Porque a diferencia del conciliador judicial y el conciliador administrativo, el conciliador extrajudicial estudia, se prepara, se capacita para manejar conflictos, ya sea conflictos de derecho civil, ya sea conflictos de familia. Y las personas que han tenido la oportunidad de transitar por una conciliación saben que el desempeño del conciliador es, digamos, la garantía de que él, más que un interés particular de buscar un beneficio, está motivado por un interés mucho más amplio
mucho más rescatable, que es ayudar a las partes a que resuelvan su controversia. Miren, ¿ah? Y entonces esta información, esta data, es importante porque nos dice, miren, yo creo que ni siquiera deberíamos hacer un análisis cuantitativo. Yo creo que aunque sea 10, 15%, 5%, si le damos la oportunidad, aunque sea a una persona, de que resuelva sus controversias a través de una conciliación, el sistema es importante. Ahora, lo que sucede es que creo, y este es ya un tema ya más específico, tendríamos que mejorar el sistema estableciendo una serie de incentivos para que la persona vaya a una conciliación. Ya lo dijimos hace un momento. ¿Qué te conviene más, litigar o ir a una conciliación? Obviamente la gente dirá, no, pues me conviene litigar, pero si te pones en una situación en que tú quieres una solución rápida, dices, bueno, ya, más vale un mal arreglo como un juicio, bueno, mejor me siento, arreglo y se acabó. Y firmo un acta, y no es cualquier documento, es un documento que me da la seguridad de que el cumplimiento, y en caso de no se cumpla, se ejecuta. Miren, o sea, tendrás que pensarlo así. No ver la conciliación como un requisito, un simple requisito de procedibilidad, sino ver la conciliación como lo que es, la posibilidad de arribar a una solución rápida, mutuamente satisfactoria y que esté plasmada en un instrumento que tiene toda la garantía de cumplimiento en el caso de que las partes no lo quieran hacer, que es su ejecución, ¿no? Entonces, hay gente que ya se ha beneficiado de la conciliación, de este aspecto de evitar transitar por las penuras de un juicio y tener un instrumento que es similar a una sentencia, ¿no? Ese es, digamos, un tema importante. Y además, ojo, hay una capacidad de los conciliadores que ya por lo menos ya superaron los 90.000 conciliadores acreditados por el Ministerio de Justicia a nivel nacional, que de alguna manera ese conocimiento en el manejo de conflictos puede ser útil a través de figuras como, por ejemplo, la conciliación adscrita a los juzgados de familia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O a los juzgados civiles, ¿no? Como ocurre en México, que es un modelo muy interesante en que el juez, si no puede ejercer esa función conciliadora, delega esta posibilidad de conciliación a través de un experto adscrito al juzgado, y entonces creo que podríamos trabajar adecuadamente pues un compartimiento dentro del proceso judicial donde, a pesar de que está judicializada la controversia, se pueden aprovechar las características del sistema conciliatorio. Y un último tema, para no cansarlos mucho, es que decíamos hace un momento que la conciliación es regulada por el Ministerio de Justicia. Y hasta enero de este año, porque este decreto es del 24 de enero del 2026, hasta enero de este año había una dirección de conciliación, ¿no? Como organismo autónomo dentro del Ministerio de Justicia, pero que el decreto legislativo 1703 ha creado la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso con qué se come? Bueno, miren, yo creo, porque tampoco estoy en condiciones de afirmar, que si nosotros queremos fortalecer el sistema conciliatorio, queremos de alguna manera instaurar en nuestro país, como dice la ley de conciliación, una cultura de paz, es decir, entendida esta como que frente a la ocurrencia de un conflicto, las partes automáticamente van a optar por un mecanismo dialogado de solución de controversias, ha debido fortalecerse a la institución de la conciliación extrajudicial. Y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver la conciliación con la defensa pública? ¿Y qué tiene que ver la conciliación con el acceso a la justicia? Bueno, yo también me pregunto lo mismo, ¿no? Porque miren, defensa pública tiene que ver con los defensores de oficio, ¿no? Y el artículo 5, que crea pues esta superintendencia, la SUNADEP, dice, la SUNADEP es la entidad encargada a nivel nacional de garantizar, promover, supervisar y fiscalizar los servicios de defensa pública, incluida la asistencia legal y el patrocinio legal prestados conforme a la ley 29.360, ley de servicio de defensa pública. Ya. Defensa pública. Pero la defensa pública, ¿en qué contexto se desarrolla? Cuando hay que buscar un defensor de oficio, pues no, en un juicio. Pero luego de contrabando dice, asimismo la SUNADEP está encargada de conducir, regular, promover, coordinar y supervisar los servicios de conciliación extrajudicial
así como promover y difundir el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos de acuerdo con la Ley 29.360, Ley de Servicio de Defensa Pública en coordinación con las entidades competentes. Ya, ok. Esto es digamos, una de las pocas veces que te va a decir que la SUNADEP va a encargarse de regular el tema de la conciliación extrajudicial. Y yo digo, no está mal crear superintendencias, no está mal crear organismos especializados, pero ¿por qué no creamos mejor un organismo especializado específicamente en conciliación y mecanismos alternativos y no establecerlo esto como una rueda, como la última rueda del coche, dentro de un coche más grande que es la defensa pública y el acceso a la justicia? Si más bien la conciliación no tiene que ver tanto con el acceso a la justicia, sino con evitar que las partes inicien un proceso, porque es extrajudicial, porque es prejudicial. Entonces, ¿por qué no creamos una superintendencia de conciliación y mecanismos alternativos? ¿Por qué seguir relegando a la conciliación a ser una dirección de bajo nivel dentro de una superintendencia que va a estar más preocupada en promover, en difundir los servicios de asistencia legal del Ministerio a gente de escasos recursos? No digo que esté mal, pero pudo haberse aprovechado ese contexto para fortalecer el sistema. Porque miren, además, con la dación del decreto legislativo 1070, cuando se modifica la ley de conciliación y se establece que es un requisito de procedibilidad, también se debilita la conciliación en temas de derecho civil porque modifica el Código Procesal Civil y dice que la conciliación procesal es facultativa. Entonces se desvistió un santo para vestir otro. Fortalecemos la conciliación extrajudicial, pero debilitamos la conciliación judicial. Y a la inversa, en temas de familia es un tema facultativo, no se exige la conciliación para demandar en temas de alimentos, régimen de visita o tenencia, pero los jueces están obligados a convocar una audiencia de conciliación procesal. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿No? Entonces, yo creo que, no digo que el panorama esté mal, pero lo que sí es un poco desalentador, ver que no hay un norte que aglutine esfuerzos. Yo creo que esto hubiera sido un momento importantísimo para aglutinar todos los esfuerzos, no solamente en torno a la conciliación, sino en torno a la conciliación y demás mecanismos alternativos que vemos, como habíamos dicho, que se vienen empleando en distintos contextos en nuestra realidad. No todo se resuelve a través del juicio, no todo se resuelve, digamos, un ambiente conflictivo, adversarial. Y la aplicación de la conciliación pudo haberse mejorado, pudo haberse fortalecido a través de un plan común que aglutine los esfuerzos de los operadores de la conciliación, de los conciliadores, de los jueces, de los mismos abogados litigantes, en fin, ¿no? Entonces, pero es una oportunidad que se perdió. Espero, pues, ¿no? Vamos a un trabajo que he hecho recientemente, yo digo, bueno, eso es a priori, ¿no? Porque la superintendencia es relativamente nueva. No sabemos si va a funcionar o no. Esperemos que lo haga, ¿no? Porque a veces nuestros peores temores no ocurren nunca, ¿no? Pero habría que ver ese tema. Es decir, yo creo que a casi 30 años de vigencia que se cumplen el próximo año de esta ley de conciliación, podríamos hacer algo más. Yo creo que espacios como este nos permiten plasmar una serie de ideas. En este caso hemos pintado la cancha respecto de las principales inquietudes. Hay más, obviamente. Hay una crítica fuerte que se dio, por ejemplo, a la implementación de la conciliación virtual. Hay una crítica muy fuerte respecto a la forma en que se regula el régimen de la representación en una conciliación extrajudicial. Hay una crítica muy fuerte a la procesalización de la conciliación, al establecer una serie de requisitos formales e inútiles en un procedimiento que se caracteriza, o por lo menos debería caracterizarse, por ser ágil, flexible e informal, ¿no? O sea, hay muchas cosas por decir en realidad. Acá solamente hemos visto que, bueno, lamentablemente, no ha habido un esfuerzo cohesionado de poder mejorar verdaderamente el sistema, pero creo que esto no es impedimento para que nosotros como operadores, nosotros como estudiosos del tema, podamos seguir aportando en la mejora de este sistema que ya se va para los 30 años, ¿no? Creo que esto sería todo lo que tendríamos que decir respecto de este panorama y esperemos que en una próxima oportunidad tengamos mejores noticias para esta tan importante institución de la conciliación, tan necesaria en un país como el nuestro que requiere diálogo y que requiere más que nunca que podamos resolver nuestros conflictos de una manera mucho más pacífica. Muchas gracias.